Cordial saludo, tutor y compañeros. Les habla Maribel Molano Chinchilla, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Regional Caribe UDR Aguachica. A continuación les ilustro mi documento de identidad que corresponde a mi identificación. Bien, en este espacio me permito explicarles el desarrollo del ejercicio 1, inciso B de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Pues bien, nos dan como tal las proposiciones simples, nos dan 3 proposiciones simples. Les ilustro el inciso B del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, en donde nos dan 3 proposiciones simples, en donde P, la proposición P, en el 2020 creció el desempleo, la proposición Q, en el 2020 hubo pandemia, y la proposición R, hubo inversión económica. Esto representado en un lenguaje simbólico nos queda de la siguiente manera, en donde la proposición P y Q, o que es la disyunción P y negación R, de esta manera. ¿Listo? Como pueden observar, esta proposición compuesta en el lenguaje natural nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Según el lenguaje simbólico, en el lenguaje natural nos queda de la siguiente manera. En el 2020 creció el desempleo y en el 2020 hubo pandemia, que es Q, o la disyunción, en el 2020 creció el desempleo, negación R, y no hubo inversión económica. ¿Listo? E igualmente nos piden que debemos elaborar una tabla manual a partir del lenguaje simbólico que nos representan o nos indican, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra tabla de verdad manual? Debemos tener muy en cuenta la fórmula para poder generar y saber cuántas filas debemos realizar para representar estos valores, ¿sí? Entonces la fórmula es 2 a la n, en donde n nos indica como tal el número de proposiciones que tenemos. Como les había indicado, la cantidad de proposiciones son 3, que es p, q, r, entonces sería 2 al cubo. ¿Sí? Esto multiplicado, el resultado nos arroja 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, nos indica que debemos elaborar 8 filas en nuestra tabla manual, ¿sí? En nuestra tabla verdad de manual. Entonces nos vamos a ilustrar en donde debemos representar 8 filas, ¿sí? Por cada proposición, ¿sí? De esta manera dividimos ese resultado 8 dividido en 2 y nos indica el resultado con 4, donde debemos representar los valores 4 verdaderos y 4 falsos, ¿sí? En la proposición P inicialmente. Posteriormente dividimos 4 dividido en 2 y nos indica que debemos representar 2 verdaderos, 2 falsos en la proposición Q. Posteriormente tomamos ese valor, ese resultado 2, y lo dividimos entre 2 y nos da 1, en donde nos indica que en la proposición R debemos representar un verdadero y un falso, así sucesivamente. Entonces nos queda de esta manera. En la proposición P, 4 verdaderos, 4 falsos. En la proposición Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y así consecutivamente. Y en la proposición R nos indica un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a indicar los valores de la negación R, ¿sí? Entonces nos indican que la negación es hacer la inversa de la proposición antecedente. Es decir, si en la proposición R nos da verdadero, entonces en la negación R será falso, ¿sí? Si en la proposición R antecedente nos da falso, en la negación R nos indica que será verdadero, ¿sí? Y así sucesivamente, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos a hallar los valores de la conjunción P y Q, en donde nos indica que si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces el valor nos dará verdadero, ¿sí? Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, por lo tanto nos dará falso, ¿sí?
Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, por lo tanto nos dará verdadero. Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, por lo tanto nos dará falso. Posteriormente, en la proposición P y negación R, observamos que el antecedente es verdadero y el consecuente de la negación es falso, por lo tanto es falso. Observamos que si el antecedente es falso y el consecuente es falso, nos arroja falso. Si observamos que el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, por lo tanto nos arrojará o nos indicará que es verdadero, ¿sí? Ahora observaremos los valores de verdad de la proposición compuesta P y Q, disyunción P y negación R, ¿sí? Entonces la ley nos indica que la disyunción es falsa si ambas proposiciones son falsas, ¿sí? Por lo tanto, si el antecedente es verdadero y la segunda proposición es falsa, nos indicará que es verdadero, ¿sí? Pero si ambas son falsas, por lo tanto nos indicará que es falsa, ¿sí? Si ambas son verdaderas, nos indicará la proposición compuesta que son verdaderas. Finalmente, debemos generar la tabla de verdad a través del simulador lógico UNAT, ¿sí? En donde debemos ilustrar que los valores del resultado de la proposición compuesta deben ser igualmente, pues porque corresponden al resultado contingencia, ¿sí? En donde toda composición lógica cuyo valor de verdad tiene un verdadero y un falso. Pues bien, doy por terminada la explicación y agradezco la valiosa atención de cada uno de ustedes.